Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar un ratito a tu demás compañero, porfa, ¿ya? Sí, yo no tengo ningún problema. El tema es que por lo general siempre me vas a ver ingresando un minuto antes de la hora. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, hay que esperar, como tú dices. Ajá.
Hola, buenas noches a todos. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches con todos también. Estamos esperando un poquito más para que los demás compañeros se puedan acoplar. Si no, en un minuto más y empezamos, ¿ya? Por favor. Perfecto. Ok. Ok, buenas noches con todos. Vamos a empezar con lo que estamos. Si ingresa un otro compañero, lo admitiré durante la disertación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar compartiendo pantalla para poner de fondo nuestro recurso de lectura, ¿no? El cual tienen ustedes que leer, ¿ya? Vamos a ir haciendo comentarios sobre este recurso de lectura, ¿ya? Sobre puntos importantes, y también quisiera la participación de ustedes, ¿no? Sobre todo en el tema de relación sobre ciertos conceptos nuevos que estén apareciendo y que de repente quizás requieran de una explicación un poco más amplia, ¿no? Para que ustedes la puedan entender, ¿ya? Entonces, empezaremos con lo que es en esta primera semana la teoría del riesgo y del seguro, ¿ya? Eh, la ley que ampara al contrato de seguros, ¿no? Tomen nota, por favor, de esta ley, que la vamos a hablar bastante, vamos a referirnos a ella bastante en todo el curso. La ley que ampara el contrato de seguro, ¿ya? Es la ley número 29946, ¿ya? La ley que ampara el contrato de seguro es la ley número 29946. Esta fue promulgada o publicada, perdón, en noviembre del año 2012, ¿no? En ella, ¿no? Se está obligando a conocer las nuevas cláusulas generales de contratación que contienen las pólizas, ¿no?
sabemos que todos estamos expuestos, ¿no? Enfrentamos riesgos que nos pueden ocasionar algún tipo de daño, mayormente pérdidas económicas, ¿no? Tanto en nuestra persona como en nuestro patrimonio, en nuestros bienes. Por eso es que esta certificación, ¿no? Va a tratar de proporcionar los lineamientos técnicos y legales necesarios para poder gestionar mejor los riesgos y poder identificar así de esta manera los seguros que se requieran, ¿no? El seguro o toda esta industria del seguro también se le llama la industria sin chimeneas, ¿ya? Primero hay que tratar de ubicar a esta industria del seguro comparándola con otras industrias productivas, ¿no? Y para ello tenemos que identificar lo que es la materia prima y el producto final. Suponiendo que utilicemos lo que es la cerveza, industria cervecera, se indica que la principal materia es la malta, ¿no? Y el producto final, en este caso, es la botella de cerveza, ¿no? Después tenemos la otra industria que podemos comparar, que podría ser la industria chocolatera, ¿no? Donde la materia prima es el cacao y el producto final es el chocolate, ¿no? La barra de chocolate que se vende, ¿no? Y así podemos ir identificando, ¿no? Varias industrias. Y en este caso, en lo que es la industria del seguro, la materia prima es el riesgo, ¿no? Ustedes, de repente, quizás, algunos, por primera vez escuchan lo que es la palabra riesgo, ¿ya? Y el riesgo sería la materia prima, porque sin el riesgo, el seguro no existiría, ¿ok? Y en este caso, el producto final del seguro sería el siniestro. El siniestro es la eventualidad que puede causar un daño, ¿no? Y que se cubre en todas las pólizas, ¿no? Cuando se contrata un seguro, la persona que transfiere el riesgo a la compañía de seguros se llama asegurado. La compañía que recibe este riesgo, ¿no? Y por el cual cobra una prima, se llama compañía de seguros o aseguradora, ¿ya? Esa prima que está cobrando, ¿ya? No es porque se le ocurra cobrar por así, de repente es como cuando uno va a comprar un kilo, pues, de pollo, y a veces está 9 soles y otras veces está 13 soles, ¿no? No, acá hay unos estudios que se tienen que hacer. ¿En base a qué? En base a la experiencia de cada compañía de seguros acá en el mercado, ¿no? Por ejemplo, la palabra riesgo involucra dos cosas hay que tener presente, ¿ya? La palabra riesgo puede identificar el ramo bajo el cual se quiere asegurar y también un evento, ¿no? Que es una probabilidad de que pueda ocurrir una pérdida y también la incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá esta pérdida. Esa es la condición del riesgo. Tiene que ser una probabilidad de que ocurra una pérdida y también la incertidumbre de no saber cuándo va a ocurrir esta, ¿no? Entonces, podemos colegir, si no hay posibilidad de pérdida, no hay riesgo, ¿ya? Ahora, tampoco se tiene que tener la certeza de que dicha pérdida tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, tiene que haber un término medio entre ambos, ¿no? Entonces, riesgo como tal es la razón de ser y existir del seguro y la causa que define y caracteriza cada una de sus modalidades o ramos, ¿no? La definición exacta de riesgo es un elemento realmente sumamente importante en la técnica aseguradora, ¿ya? Entonces, como estábamos indicando, tiene dos acepciones la palabra riesgo, ¿ya? Riesgo como objeto asegurado y luego riesgo como la posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento que produce una necesidad económica. El criterio 2 es el técnicamente correcto, ¿no?
y en tal sentido se habla de incendio o fallecimiento accidental para aludir a la posibilidad de que el objeto o la persona asegurada sufran un daño. Riesgos de mayor o menor ocurrencia para referirse a la probabilidad más o menos elevada de que el siniestro pueda ocurrir. Por ejemplo, si nos vamos al punto 1, riesgo con objeto asegurado, también podemos hablar de riesgos vehiculares, que se refiere, ¿no?, a los seguros en donde se emiten las pólizas para asegurar los vehículos. Son los ramos o riesgos vehiculares. También tenemos el riesgo o ramo de incendio, el riesgo o ramo de robo y o asalto, el riesgo o ramo de deshonestidad, ¿no?, de ramos técnicos, y así sucesivamente. O sea, el riesgo tiene dos acepciones, pero la primordial es la del punto 2, ¿no? Que el riesgo es una posibilidad de que ocurra, ¿no?, el siniestro o un acontecimiento que produce un daño o una necesidad económica, ¿no? Puede ocasionar un daño a la persona, ¿no?, o una lesión, o un daño al patrimonio o a la propiedad, ¿ya? Entonces, son dos acepciones. Hay que leer bien el contexto. Cuando escuchemos la palabra riesgo, tenemos que saber dentro de qué contexto se está utilizando, ¿ya? Porque puede ser para definir el riesgo bajo el cual se va a asegurar, ¿no?, como objeto asegurado, o riesgo como la posibilidad, ¿no?, de ocurrencia de el siniestro, básicamente, ¿no? Y este siniestro, al ocurrir, ¿no?, va a ocasionar alguna pérdida económica al asegurado, ¿ya? Hay diferentes formas y usos de la palabra riesgo, ¿no? Si consideramos como factor contribuyente de pérdida, podemos hablar de un riesgo físico, ¿no? Por ejemplo, como sería, pues, fumar en un grifo, ¿no? De repente, un riesgo moral, ¿no?, como el hecho de contratar a un cajero que tiene una fama de deshonesto, ¿no? También un riesgo de negligencia si no estás utilizando tu equipo EPPS, ¿no?, su equipo de seguridad, de repente, si es que está trabajando en una mina, ¿no? También se puede utilizar como causa de pérdida, ¿no? El riesgo natural, mayormente son los terremotos, ¿no?, la inundación, la lluvia, los huracanes. Como riesgo técnico, como causa de pérdida, tenemos lo que es el incendio, la explosión, ¿no? Y riesgos políticos, ¿no?, son decisiones arbitrarias de las autoridades o confiscación. También hay otros usos, ¿no? Se define riesgos humanos, físicos, financieros, legales, laborales, reputacionales, operacionales, de fraude y riesgos cibernéticos. ¿Cómo se mide este riesgo, no? El riesgo no puede ser ni menor a 0 ni mayor a 1, ¿no? ¿Esto qué cosa quiere decir? No puede ser 1 porque habría certeza de ocurrencia y por lo tanto no habría riesgo. Y más bien habría una certeza de que existe un siniestro. Ahora, el riesgo tampoco puede ser 0 porque habría la certeza de una ocurrencia y por lo tanto, al no haber ninguna posibilidad de ocurrencia, ¿no?, porque sabemos que no va a ocurrir, entonces no existiría el riesgo, ¿no? Siendo el riesgo la parte fundamental en el seguro. Si no existe riesgo, no hay seguro, ¿ya? Ahora, este riesgo, en su acepción de la forma número 2, tiene ciertas características, ¿ya? Puede ser incierto o aleatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber una incertidumbre, ¿no? O sea, uno tiene que saber, pucha, no sé si ocurrirá o no ocurrirá, pero sabemos que puede ocurrir, ¿no? Esa incertidumbre, esa aleatoriedad es característica del riesgo, ¿no? Luego también este riesgo tiene que ser concreto, ¿no? Tiene que ser analizado y valorizado, tanto cualitativa como cuantitativamente, ¿no? Entonces, eso lo evalúan las compañías de seguros
y definen si es que aceptan o no el riesgo, ¿no? Porque lo pueden medir, lo pueden analizar, ¿ya? Por eso tiene que ser concreto. También tiene que ser fortuito, ¿no? El riesgo no puede generarse de la mano del ser humano. Tiene que ser ajeno a la voluntad humana. Por eso tiene que ser fortuito, ¿ya? Es otra de sus características. Luego también tiene que ser posible, ¿no? Ha de existir la posibilidad de que ocurra el riesgo, es decir, hablando en buen cristiano, de que ocurra el siniestro, ¿ya? Tampoco esto tiene que ser que suceda muchas veces, ni que nunca ocurra, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Otra característica del riesgo que tiene que ser lícito, ¿no? No se puede ir en contra de las normas legales ni las leyes, ¿ya? Ni la moral tampoco, ¿no? Por ejemplo, el suicidio o una negligencia pueden ser asegurables cada vez que están condicionados a esperar un año para el caso de suicidio o cuando la negligencia ocasiona daños a terceros, excepto por dolo o mala fe. El dolo o la mala fe con la cual actúe el asegurado, eso es motivo de no cobertura en ningún seguro, ¿ya? En ninguna parte del mundo el hecho que se actúe con dolo o mala fe es materia de seguro. Al contrario, eso siempre va a estar excluido, ¿ya? Al indicar que es lícito, tiene que estar de acuerdo a las normas legales, ¿no? Inclusive también las morales. No tiene que haber un perjuicio a terceros, ¿no? Y todo el riesgo tiene que estar de acuerdo a la ley. Y por último, el riesgo tiene que causar un daño económico, ¿no? Tiene que tener un contenido económico. Por ejemplo, si estamos hablando de un riesgo vehicular, ¿no? Una de las coberturas que tiene la póliza vehicular se llama de choque, ¿no? Ese choque, ¿qué cosa genera, ¿no? Al carro asegurado le genera un daño en su casco, ¿no? Tiene un daño, pero también genera daños a otras personas o también a otras propiedades. Pero en este caso vamos a hablar del casco del carro, o sea, del mismo vehículo asegurado. Al momento de chocar, el carro se abolla la lata, se pueden malograr los faros, el parachoque. Entonces hay repuestos que se deberían cambiar y de repente quizás alguna parte de la lata que también se tendría que reparar, si es que es reparable, ¿no? Ahora los carros ya no son como antes, están formados mucho más de fibra, ¿no? Y tienen unos diseños, ¿no? En la parte delantera, tiene una especie de unos pequeños cortes, ¿no? Que son a lo largo de toda la parte del motor, con el fin de que esta parte delantera pueda colapsar y que no ocasione mucho daño en el momento de un choque o atropello a una persona, ¿ya? Entonces, recapitulando, sabemos que la industria del seguro es conocida como la industria sin humo, ¿no? Hemos hecho comparaciones, ¿no? de industrias, cuáles son sus materias primas y los productos. En el seguro, la materia prima es el riesgo, ¿ya? Y el producto es el siniestro. Siniestro también tiene dos significados, ¿no? Siniestro quiere decir siniestro en la mano izquierda y derecha es la mano que tenemos acá, este costadito, ¿no? La mano que está en la parte izquierda es la siniestra. Pero no quiere decir en este caso la mano izquierda, sino el siniestro. También se le llaman los incendios, ¿no? A los incendios también se le llama siniestro, pero siniestro en el ámbito de seguros es el evento o la eventualidad que se cubre en la póliza, ¿no? Y que genera que se active la contraprestación de esta, que es el pago de una indemnización, ¿no? A ver si recapitulamos. Yo me compro un carro, tomando el seguro vehicular, que es más fácil de entender, yo junto mi plata, ¿no? Y me compro un carro, ¿no? O de repente quizás junto mi plata para comprar una inicial de mi carrito, ¿no? Un carro nuevo, y hago mi apalancamiento financiero con un banco, ¿no? El banco me da el préstamo,
¿ok? Se compra y saca una póliza donde tiene una cesión de derechos a favor del banco, ¿no? Porque yo solamente he pagado la cuota inicial y voy a empezar a pagar las cuotas mensuales que me corresponden, ¿no? Entonces, tengo mi carrito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo me comprara mi carro y no lo aseguro, ¿no? Y ocurre un choque? ¿De dónde voy a sacar la plata, ¿no? Para poder resarcir ese daño que tiene mi vehículo, ¿no? Comprar los repuestos, pagar la indemnización que tengo que pagar si es que ocasionó daños a terceras personas o a terceras propiedades, porque si yo fui el culpable, yo tengo que indemnizar, ¿no? Yo tengo una responsabilidad civil contra esas personas, ¿no? Y no estamos hablando solamente de la póliza vehicular, sino estamos hablando de que el Código Civil te obliga, todo aquel que causa un daño o un perjuicio, está obligado a resarcirlo. Es lo que dice nuestro Código Civil. Entonces, la póliza, ¿no? Replica eso en la póliza, en la misma cobertura, y tenemos una cobertura que es el casco, el daño propio, que es el casco del carro, ¿no? Si tomamos en cuenta, suponiendo que mi celular sea el carro, ¿no es cierto? Que tiene acá 2 llantas acá y 2 llantas acá, ¿no? A los costados. Son sus 4 llantitas. Aquí están la puerta, adentro van las personas, todo. Este carro, toda esta parte del carro, inclusive sus llantas, los aros, los faros, ¿no? Las lunas, todo se llama daño propio, ¿ya? Todo lo que está dentro del carro es daño propio. Pero cualquier daño que con este carro se puede ocasionar a terceras personas o a terceras propiedades que están alrededor, que están fuera del ámbito del vehículo, se llama la responsabilidad civil, ¿ya? La responsabilidad civil frente a terceras personas o a terceras propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué me cubre el seguro vehicular? El riesgo de choque, ¿no? Choque, y ahí no se habla de si tú eres responsable o no eres responsable, se habla solamente del riesgo de choque, ¿no? Y el choque tiene que ser o ocurrir mientras el carro está circulando, ¿no? En una vía entregada al tránsito, ¿no? Entonces, y te cubre entonces un accidente de tránsito, ¿no? Te cubre este choque, ¿no? Entonces, ese choque es un siniestro. Igual, si a mi carro, estando estacionado, le robaran los espejos o le robaran los faros, ese hecho, esa eventualidad o ese evento se llama siniestro. Siniestros, ¿qué nombre tomaría? Un siniestro parcial, ¿no? Siniestro total sería si es que me roban o mi carro se destroza totalmente, ¿no? Al momento de un choque o una volcadura, ¿ya? Entonces, hay siniestros parciales y siniestros totales. Pero siniestro quiere decir ese evento que causa un daño, ¿ya? Un daño o una lesión personal. Un daño a nuestro patrimonio o una lesión personal, tanto ya sea al chofer como a los ocupantes de un vehículo. Estamos tomando de ejemplo el seguro vehicular, que es uno de los seguros más fáciles de entender. A ver, hay una consulta por acá, creo, un ratito. Sí, sí, normalmente los bancos, ¿no? Ya trabajan con determinadas compañías de seguros o también o con corredores de seguros, ¿no? Y cada vez que hacen la venta de un carro, ¿no? El financiamiento de un carro, otorgan el crédito de un carro, te piden pues que venga con un seguro vehicular, ¿no? Ahora, también tú puedes tener tu corredor de seguros, ¿no? Y le puedes decir, ¿sabes qué? Hazme una póliza porque estoy comprando a un banco o una financiera, ¿no? Estoy comprando un carro y me piden que tenga una póliza, ¿no? Como tú eres mi corredor de seguros, tú ya me has vendido mi póliza de vida, ¿no? Y has vendido mi póliza de accidentes personales, de STR, y tengo mi EPS contigo, ¿no? Entonces, por favor, hazme una póliza, ¿no? Entonces se le dice al banco, la financiera, señores, yo tengo mi corredor de seguros y mediante él yo voy a emitir mi póliza, ¿no? Inclusive
De esa manera obtienes tu póliza que te pide el banco o la financiera, pero te va a costar mucho menos, ¿ya? A veces hay posiciones de ciertos bancos y ciertas financieras que a veces no te permiten eso, ¿no? Y lamentablemente tienes que, si quieres sacar el crédito, esa es la única condición que tendrías, ¿no? Pero sí, ¿no? Cuando se compra un carro a crédito, el seguro vehicular que te piden sí es obligatorio durante todo el tiempo que se va a ir pagando este crédito. ¿Se contestó tu pregunta, Arnulfo? Correcto, entendido. Ok, listo. Cualquiera así, hágame las preguntas, yo me fijo acá inmediatamente y absorbemos las consultas y de repente la consulta o la duda de alguno puede ser también la duda y la consulta de todos y así todos nos vamos enriqueciendo, ¿ya? Esa tiene que ser nuestra mecánica. Entonces, está explicando ese tema, ¿no? De la industria, hemos explicado cómo es la materia prima en las industrias y los productos de cada una y hemos hecho la comparación con el seguro, ¿no? Entonces ya tenemos claro lo que es el seguro, lo que es el riesgo y lo que es un siniestro, ¿no? Ya hemos definido lo que es un riesgo y sabemos que el riesgo también tiene dos acepciones, igual así como dije siniestro, ¿no? Siniestro o siniestra, que es la mano izquierda, pero el siniestro también quiere decir esa eventualidad que está cubierto en la póliza, ¿no? Cuando yo compro una póliza, ¿no? Como le estábamos hablando del seguro vehicular, yo tengo ese riesgo de que mi carro lo choquen o yo choque a otros carros. Entonces, ese riesgo yo no lo puedo asumir porque ya gasté toda mi plata en comprarme mi carro, ya sea financiado o lo compré a contado, ¿no? Entonces, yo me perjudicaría sumamente, ¿no? Si es que ocurriera un hecho sobre mi carro y yo no tuviera la plata para repararlo, ni sobre todo para asumir, ¿no? La responsabilidad civil que se me generaría, ¿no? Porque solamente ahí se tendría que invocar lo que es el Código Civil y si yo causo un daño, estoy obligado a resarcirlo o repararlo. Entonces, yo transfiero ese riesgo, lo transfiero a la compañía de seguros. ¿Por qué a la compañía de seguros? Porque ellos son los especialistas. Ellos manejan, tienen años de conocimientos haciendo la administración de riesgos, ¿no? Y no solamente manejan el riesgo de vehículos, como ya les he explicado, manejan el riesgo de incendio de fábricas, ¿no? De oficinas, ¿no? El riesgo de robo de chifas, de restaurantes, ¿no? De una serie de empresas, ¿no? Pymes y MIPES, ¿ya? Se maneja el tema de lo que es el riesgo de deshonestidad. Hay un riesgo, hay una póliza que se llama deshonestidad frente a la empresa. O sea, es la deshonestidad del empleado frente a la empresa, ¿no? Ya sea que el empleado se apropia de cosas, bienes o de dinero de su empleador, ¿no? Ese es un seguro especial. Hay un seguro de robo y asalto. Pero en este caso, el robo y asalto te lo tiene que efectuar una tercera persona que no tenga ninguna relación contigo. En la póliza de deshonestidad, sí tiene que estar esa persona, tiene que ser un dependiente tuyo, ¿ya? Que esté en planilla, que sea tu asalariado y que te ocasione un daño o un perjuicio, ¿no? Al momento de efectuar de repente quizás un robo sistemático, esa persona se tiene que beneficiar con la venta del producto que tú tienes en tu fábrica, ¿no? Y a pesar de ser tu empleado, efectúa ese acto deshonesto y si se le identifica, pues se tiene que aplicar lo que indique en la póliza. Eso ya lo vamos a ver, ¿no? Con el correr del tiempo y vamos a ir viendo poco a poco cada tema de seguro, cada riesgo o ramo de seguro, pero primero tenemos que fundamentar los principios básicos, ¿no? Estamos hablando ahorita de lo que es el riesgo, después vamos a ver otros términos más que finalmente tienen que quedarse grabado, ¿no? En el cerebro de ustedes para que puedan entender bien, ¿no? El léxico que vamos a empezar a aplicar, ¿no? Yo con cada término nuevo les voy a hacer la explicación del caso para que ustedes puedan ubicarse dentro del contexto, ¿ok? Entonces, ya sabemos que una póliza es un documento, es un contrato jurídico legal, ¿no? En donde intervienen dos partes, ¿no? El asegurado y el asegurador.
El asegurado le transfiere a la compañía de seguros el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo en el caso de vehículos? El riesgo de choque, el riesgo de robo, total o parcial, ¿no? Entonces, le transfiere eso a la compañía de seguros, y la compañía dice, ya, ok, ahora vamos a ver cómo está tu carro, está en buenas condiciones, un carro nuevo, perfecto, te lo aseguro, ¿no? Y emite una póliza. En esa póliza dice, yo aseguro al señor fulano de tal, su vehículo de marca tal, placa tal, motor tal, modelo tal, año tal, en tal suma asegurada, que es el valor comercial del carro, ¿no? Y te dicen, te doy, no sé, pues, si gustas pagarlo al contado o pagarlo a cuotas, ¿no? Te dan facilidades de pago. En la póliza dice que hay que pagar una prima. Esa prima es el costo de ese riesgo que ellos están asumiendo. ¿Cómo analizan las compañías de seguro ese costo? Como ya les expliqué, las compañías de seguros son expertas en administrar, ¿no? Y en hacer underwriting. El underwriting es la selección y la administración de los riesgos. Pero ellos no solamente ven un solo riesgo. Las compañías de seguros tienen muchos riesgos que vamos a ir viendo en el transcurso de esta certificación. Entonces, esos riesgos los asumen, pero cobran una prima. Y esa prima es una prima de riesgo. Es una prima que se ha estudiado y que es la cual, en base a análisis de estadísticas, en base a análisis de siniestralidades, en base a análisis de los grandes números y la ley de las probabilidades, ¿no? Llegan a determinar una prima de riesgo, una prima o una tasa neta, ¿no? Y esa tasa neta se multiplica por la suma asegurada o valor comercial, en este caso seguimos hablando del seguro vehicular, ¿no? De valor comercial del vehículo, y obtenemos una prima neta, ¿no? Esa prima neta es la prima de riesgo, ¿no? Luego a esa prima se le suman una serie de gastos, ¿no? Se le suma el derecho de emisión, algunos gastos administrativos que tiene la compañía de seguros y obviamente también el IGB, ¿no? Porque sabemos que acá todo tiene que salir con su IGB, ¿ya? Entonces, la compañía, al asumir ese riesgo, el asegurado tiene que pagarle, ¿no? Tiene que pagarle a la compañía la prima, ¿no? Si le está pagando fraccionada, tiene que estar al día en sus pagos, ¿no? Pero si se trata de un siniestro total, un robo total o una pérdida total, inmediatamente la prima tiene que ser cancelada de manera inmediata o se descontará de la indemnización que se tenga que efectuar en la liquidación del siniestro, ¿no? Se puede descontar, ¿no? Entonces, hay una contraprestación, ¿no? Los dos tienen obligaciones, tanto el asegurado como la compañía de seguros. El asegurado tiene la obligación, o contratante tiene la obligación de pagar la prima. ¿Y cuál es la obligación de la compañía de seguros? De cuando ocurre esa eventualidad, ese evento llamado siniestro, indemnice al asegurado. ¿Qué cosa quiere decir indemnizar? Indemnizar o indemnización quiere decir dejar al asegurado como estaba hasta un momento antes del siniestro. O sea, indemne, hasta antes de que le ocurriera. Porque antes de que ocurriera el siniestro, el asegurado en su propiedad, en su bien, en su vehículo, estaba indemne. El carro no tenía ni un choque. Después del siniestro, vamos a poder ver que el carro ya tiene el choque, tiene el robo o tiene la volcadura que hubiese podido suceder. Pero por mediante la contraprestación de la indemnización, que es la contraprestación que está a cargo de la compañía de seguros, ¿no? Si el asegurado pagó la prima, la contraprestación de la compañía de seguros es atender ese siniestro mediante ¿qué? Mediante la indemnización, ¿no? Y esa indemnización es una entrega de dinero que se la da al asegurado, ¿no? O pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O manda a reparar el vehículo, en vehículos es esto, ¿no? Se manda a reparar el vehículo en un taller, ¿no? Que es homologado de la compañía de seguros, o le puede indemnizar el monto que sus peritos, ¿no? Hayan estimado que es el justiprecio para esa reparación, ¿no? Cuando se habla de reparación vehicular, se habla de un presupuesto donde se ha hecho una mano de obra para planchado y pintura y un presupuesto de repuesto que se tiene que cambiar, ¿no?
Todo ello obviamente ha sido ya revisado por el perito de la compañía de seguros y después de haber objetado y revisado y rayado aquí y allá, llegan a un acuerdo con el taller y el taller empieza la reparación siempre y cuando el cliente o el asegurado la haya aceptado previamente, ¿no? Una vez que el asegurado acepta lo que ha aprobado la compañía de seguros, el taller empieza a reparar y le dirá al cliente o asegurado, tu reparación demorará una semana, 2, 3 semanas, dependiendo primeramente de la magnitud del choque y 2, de la posibilidad de tener los repuestos rápidamente, ¿no? A veces hay marcas que no tienen todo el stock logístico de repuestos y a veces se tienen que importar, ¿ya? Y esos repuestos, la importación las hacen vía marítima, ¿no? Y una importación vía marítima mínimo no baja de un mes, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces los usuarios, ¿no? Los usuarios que tienen sus pólizas vehiculares se quejan con las compañías de seguro porque piensan que es un tema de ellos, pero no es así, ¿no? Es un tema de logística, de stock de la marca, ¿no? La compañía de seguros no tiene la culpa de que el cliente haya comprado una marca que no tiene, el representante que no esté estoqueado de los repuestos de que son de alta rotación, ¿no? En cuanto a choques, ¿no? Entonces, esa es una de las razones porque a veces hay cierto tipo de demora, ¿no? Ya vamos a hablar con propiedad cuando estemos viendo el tema de los seguros vehiculares, ¿ok? Entonces, también hemos identificado que hay diferentes usos para la palabra riesgo, ¿no? Como factor contribuyente de pérdida, el riesgo físico, ¿no? Como causa de pérdida, los riesgos naturales, técnicos, políticos. De otros usos hay riesgos humanos, laborales, operacionales, riesgos de fraude, riesgos cibernéticos, ¿no? También hemos entendido que el riesgo no puede ser, ¿no?, menor a 0 ni mayor a 1, ¿no? Tiene que estar siempre entre 0 y 1, ¿ya? Hemos hablado también de las características de este riesgo, ¿no? Que es incierto, concreto, fortuito, posible, lícito, y que tiene que tener un contenido económico, o sea, tiene que causar un daño, ¿no? Sobre todo en factor económico, ¿no? O sea, esas es las características que determinan el riesgo, ¿ya? Ahora, naturaleza del riesgo, ¿no? Conocer esta naturaleza, ¿no?, es realmente muy importante, ¿no? Porque tanto lo que es la innovación y desarrollo de negocios, ¿no? Estos se vuelven cada vez más peligrosos, ¿no? Entonces, es importante identificar cuál es la naturaleza de los riesgos que se están generando y van a estar expuestos, ¿no? Esto también ayudará a las compañías de seguros para que definan qué tipo de estrategias tienen que asumir o implementar para poder administrar y minimizar cualquier impacto, ¿no?, en las empresas que vayan asumiendo estos nuevos riesgos, ¿no? El riesgo varía de acuerdo al negocio, ¿no? El riesgo asociado a un negocio o proyecto va a depender de lo siguiente, ¿no? El valor de los recursos que se estén involucrando en el proyecto, ¿no? La proporción total de recursos de la empresa representados por estos recursos, ¿no? El tiempo en los que estos recursos van a estar destinados a este proyecto. ¿Cuál es el riesgo inherente al proyecto, ¿no? El costo de abandonar el proyecto, si ya te decides abandonarlo, también hay un costo, ¿no? Y los costos recuperables cuando este proyecto falla, ¿no? Hay muchos riesgos potenciales, ¿no?, que durante estos procesos de planificación del negocio pueden ser identificados, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se tiene conocimientos de lo mismo. Entonces, en ese tipo de riesgo que podemos hablar acá, podemos tratar de un riesgo dinámico o especulativo, ¿no? Aquellos riesgos que tienen la posibilidad de ganar o perder, ¿no? Ejemplo, comprar un billete, ¿no?, de lotería, jugar en un casino, apostar en una carrera de caballos, ¿no? Tienes la posibilidad de ganar o perder, ¿no? Es un riesgo dinámico o especulativo. Ahora tenemos el otro que es el riesgo estático o puro, ¿no? Aquellos riesgos que tienen la posibilidad de perder o no perder, ¿ya? No puede haber una posibilidad de ganancia, ¿ya? Entonces, estos riesgos, este último, ¿no?,
por ejemplo, como es conducir un vehículo y que choque, es de riesgo, ¿no? Tener una empresa, un negocio, un restaurante que te roben, una ferretería, que viajes y que te accidentes en el viaje, construir un edificio y que se derrumbe por efecto de un terremoto, ese es un riesgo puro. Ese riesgo es el que se asegura, ¿ya? Ese riesgo es el que le da la razón de ser al seguro. El riesgo dinámico o especulativo, ese no es materia del seguro. El seguro es para no perder, ¿ya? No genera ningún tipo de ganancia ni de lucro. Con el seguro no puedes obtener ganancia ni lucro, ¿ya? Ni tampoco puedes actuar de manera dolosa ni cometiendo fraude. Eso, por favor, grábenlo siempre, ténganlo muy presente, ¿ya? El seguro nunca te va a cubrir ningún hecho doloso o con intención de fraude, ¿ya? Y tampoco te va a cubrir si se trata de una apuesta, de una lotería. Eso no es materia de seguro. El único riesgo que es materia de seguro es el riesgo estático o puro, ¿no? Que es o que deviene de los eventos que acabo de mencionar: un choque de un vehículo, que se derrumbe un edificio como consecuencia de un terremoto, que se incendie tu fábrica de muebles, ¿no? O que te roben pues tu ferretería, ¿no? Esos riesgos que son puros, esos riesgos son los que se aseguran, ¿ya? Ahora, hace un ratito también hablé de lo que era la probabilidad, ¿no? La probabilidad, ¿no? Viene a ser el resultado, ¿no? De dividir un número de casos favorables que se están observando entre la suma total de casos posibles, ¿no? Esto tuvo su origen en unas combinaciones de juego al azar, ¿no? Y esto fue descubierto por un físico matemático llamado Blaise Pascal, ¿no? Por ejemplo, él decía: si al lanzar dos dados a la vez, notamos que más veces sale el 9 que el 10 y más veces sale el 10 que el 11, y conforme ibas avanzando en tirar más veces esos dados, te ibas acercando mucho más a la probabilidad exacta, ¿no? Al principio eran muy dispersos los resultados, ¿no? Pero conforme ibas avanzando en los tiros, por ejemplo, de repente después de tirar 10 o 20 veces era ese resultado que les acabo de mencionar. Pero quizás después de tirar 150, 200 o 3000 veces, ya otro iba a ser el resultado. Entonces, mientras más veces tú analices, ¿no?, estos casos favorables, ¿no?, entre los casos posibles, más te vas a ir acercando a la probabilidad de ocurrencia del siniestro. Si uno se acercara, lamentablemente no puedes hacerlo. Lo único que puedes hacer es acercarte a esa probabilidad de poder determinar en qué momento estás más cercano al siniestro, ¿ya? No puedes tú determinar el 100% de ello porque no se va a poder nunca. Siempre va a haber esta probabilidad, ¿ya? Entonces, la probabilidad que tenemos, la fórmula, vendría a ser la división de casos favorables entre el número de casos posibles, ¿no? Te sale unos números como una especie de factor, ¿no? Si tira 12 veces el dado, 6 y 6 te van a salir en cada dado las combinaciones, y eso va a ser un 2.78 de probabilidades. Y así sucesivamente vas a ir avanzando o disminuyendo de acuerdo al número de tiros que hayas efectuado, ¿no? Ahora, también vamos a hablar de la ley de los grandes números, ¿no? Esta ley, que es de un matemático llamado Poisson, ¿ya? Ha hecho que el seguro sea una institución, ¿no? Esta ley indica que a menudo, a manera de que se está aumentando el número de unidades a riesgo, el riesgo disminuye, ¿ya? Mientras más unidades expuestas a riesgo tengamos, el riesgo disminuye. Acá la fórmula es una famosa fórmula. No se preocupen, esto es de conocimiento general porque nosotros no vamos a trabajar con esta fórmula. Esto lo trabajan las compañías de seguro mediante ciertos matemáticos especializados que se llaman actuarios, ¿ya? Un actuario se encarga de hacer este tipo de análisis y son los que ayudan también al momento de hacer los análisis de cuando tienen que definir la prima de riesgo o una prima neta, ¿no?
Lo que tenemos que saber acá, que R viene a representar el riesgo, X es el porcentaje de pérdida, X, y N son los números de unidades de riesgo, ¿no? Si tenemos esto y tenemos una calculadora científica, si se cambian los números, ¿no? Podemos aplicar esta fórmula, ¿no? Pero por el momento, Julio, una consulta. sí. Disculpa que te interrumpa, sí. Sobre este punto que mencionas, por ejemplo, con esto podemos definir los riesgos en las flotas, porque acá habla de unidades, ¿no? Digamos, en una flota de vehículos o en un grupo de seguros patrimoniales. Pero claro, tienes que saber cómo es que tienes que utilizarlo, ¿no? Porque lo que dice acá, ¿no? Lo que se explica acá, ¿no? Que esto es para hallar la probabilidad, ¿no? Número de casos favorables contra el número de casos posibles. A ver, te lo explico mejor. En un año, una compañía de seguros tiene asegurado, por ejemplo, por decir, 20.000 carros, ¿no? Que son 20.000 pólizas, ¿no? Pero en ese año se siniestran, no sé, pues, a ver, 5.000 carros, ¿ya? Entonces, la probabilidad sería, ¿cuál es el número de casos favorables, ¿no? Que ocurrió el siniestro, son 5.000. ¿Cuál es tu 100%, ¿no? Que sería 20.000. Divides y esa es la probabilidad de siniestro que vas a tener dentro de esa flota. ¿Se entiende, Ernesto? Sí, correcto, se entiende, gracias. Ok. ¿Alguna otra persona que quiera también que le explique esto o lo han entendido todos, por favor? Tienen la libertad de poderlo decir. Me pueden también pasar un WhatsApp o, perdón, un mensaje de chat o de repente levanten la mano. No pueden, hay la opción acá en Zoom de levantar la mano para yo poderles responder, ¿no? O, como ha hecho también Ernesto, me dice, profe, un ratito, ¿no? Y se define el tema, ¿ya? Esta ley de los grandes números que se debe al francés Poisson, que es un matemático, ¿no? Genera pues gráficas, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos, ¿no? Tenemos, en este rango está el siniestro, ¿no? Cuando se empiezan a tirar los dados, ¿no? Es muy disperso, ¿no? Es muy disperso hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Pero conforme va avanzando, ¿no? Conforme vas tirando más esos dados, esta parte de la pérdida máxima y la pérdida mínima, como ven, hay una curvita que se va y se va acercando, ¿no? Este es el siniestro, este es el costo del siniestro, ¿ya? Y se va acercando, ¿ya? Pero nunca se llega a juntar, porque es una probabilidad, ¿no? Eso es lo que les estaba explicando hace un rato, ¿no? Igual también, la pérdida mínima se va acercando, o sea, vas a saber exactamente cuál va a llegar a ser, ¿no? O en este caso, la aproximación, cuál podría ser tu pérdida máxima y cuál podría ser tu pérdida mínima, ¿no? Lo mismo en esta otra gráfica, ¿no? Ahora, las compañías de seguro, como yo le dije hace un rato, son las que analizan los riesgos. O sea, ese análisis de riesgo se llama underwriting, ¿ya? Underwriting. ¿Qué cosa es el underwriting, no? Y eso es potestativo de las compañías de seguro porque solamente ellas la hacen. Ahora, hay también corredores seguros que con el correr de los años y el conocimiento que han adquirido, también lo pueden hacer inclusive. Y ya podrían saber o adelantarse, pero eso tiene que contener mucho conocimiento, mucha experiencia, ¿no? Pero este manejo lo hace inicialmente la compañía de seguros. Entonces, cuando, por ejemplo, tú le dices, mira, ¿sabes qué? Tengo una fábrica, ¿no? No sé, pues de muebles, una fábrica de pinturas, ¿no? Sabemos que las pinturas utilizan mucho solvente, ¿no? Es un riesgo, es mucho riesgo. Mayormente ese tipo de riesgo a veces las compañías no lo quieren asumir. Estamos hablando del riesgo de incendio, ¿no? Porque una fábrica de pinturas, ¿no? Si se incendiara, hay mucho material soluble, solvente, ¿no? Y que estas pinturas inclusive pueden explotar, pueden ocasionar explosiones, ¿no? La magnitud del incendio puede ser difícil de apagarse, ¿no? Y también tiene que ver con el hecho de que el predio, ¿no? Porque obviamente es una fábrica,
es un predio. Esa fábrica de pinturas está dentro de un predio. Ese predio está ubicado en un contexto geográfico, ¿no? Tienes que ver quiénes son los colindantes de ese predio, ¿no? ¿Cómo es ese barrio donde está esta fábrica, ¿no? De repente, es esa fábrica de pintura y al costado, pues, tiene su vecino que hace pirotecnia, ¿no? Construye material pirotécnico. Entonces, sumamente expuesto, porque tienes ahí la posibilidad de que una chispa genere un incendio y el incendio inmediatamente se contagie, ¿no?, a la fábrica de pinturas y obviamente se va a perder tanto la fábrica de pinturas como la pirotecnia, ¿no? Entonces, ese análisis que hace la compañía de seguros es muy denso, ¿no? Pero lo vamos a desmenuzar acá para que ustedes tengan, ¿no?, una idea de cómo es que las compañías de seguros evalúan, ¿no?, cada vez que un corredor de seguros o un asegurado les quiere trasladar un riesgo. Estimados alumnos, ya estamos en el tema del tiempo, y yo tengo que irme despidiendo ya, pero de todas maneras, les agradeceré que vayan leyendo ya este recurso de lectura y en nuestra siguiente reunión, conforme lo que puedan avanzar, me vayan preguntando aquellas cosas en las cuales ustedes tengan cierta duda, por favor, ¿ya? Ok. Yo quiero que sea este tema un poco más interactivo. Ustedes ya deberían llegar a estas reuniones Zoom con ya preguntas, con haber avanzado con la lectura de estos recursos, ¿ya? Para que me pregunten, para yo estarles absorbiendo, ¿no?, las partes que ustedes consideren más importantes. Yo les voy a agradecer eso, por favor, ¿ok? Y cualquier otra duda también que tengan, igual tenemos ahí el WhatsApp, el teléfono, ¿no?, el correo. En cualquier momento, estimados alumnos, no tengan ningún tipo de temor en dirigirse a mí. Si ahí tienen ustedes algún tipo de problema con la resolución de las tareas, consúltenme e infórmenme, por favor. Ok, estimados, les agradezco Ok, su profesor. atención. Nos estaremos viendo ya pasado mañana. ¿Ok? Bien, profesor. Hasta Listo. viernes. Cuídense mucho. Nos Hasta vemos. luego. Cuídese, Gracias, profesor. muchas gracias. Gracias a Cuídese. todos.